Bienvenidos a un nuevo capítulo del nuevo estudio de la Escuela Sabática, aquí desde las oficinas de la Asociación General, Departamento de Multimedia. Con nosotros en esta oportunidad el pastor Svetan Petkov, el primer vicepresidente de la Asociación General, y quien les habla el pastor Pablo Unger. Queremos pedir primeramente la dirección de Dios para el estudio de nuestra lección y que podamos comprender más sobre su voluntad para nuestra vida. Estamos estudiando este año el mensaje de Jesús que dio el Sermón de la Montaña, y el sábado pasado estuvimos viendo una de las bienaventuranzas: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Quizás recordando un poco lo que hemos estudiado la semana pasada, la promesa de Jesús de que aquellos que recurren a Él pidiendo el pan espiritual y también la sed de Dios no regresarán vacío en su deseo, pero la condición para poder recibir esa justicia es tener esa hambre y sed. ¿Cómo podemos tener quizás un pequeño repaso, esa hambre y sed de justicia? Quizás te recuerdas un poco, Pastor Petkov. Sí, claro. Gracias. Hambre y sed. Es interesante que la Biblia siempre intenta a ilustrar las cosas de Dios de una manera práctica que nosotros podemos entender. Hambre y sed es algo que nosotros tenemos todos los días y varias veces al día, porque especialmente sed no podemos sobrevivir mucho tiempo sin agua. Y el deseo de tenerlo es tan fuerte con el tiempo que se convierte a un pensamiento sublime, una cosa que no se puede olvidar. Es una cosa a vida y muerte, porque si no tenemos el agua y la comida, seguramente vamos a fallecer. Entonces, en la misma manera como el hambre y sed en nuestra vida práctica, debe ser también el hambre y sed de la justicia, el hambre y sed de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Ya, muchas gracias. Teníamos un pensamiento importante en la conclusión de la lección del sábado pasado que dice: el sentimiento de su indignidad inducirá al corazón a tener hambre y sed de justicia, y este deseo no quedará frustrado. ¿Cómo podemos tener hambre y sed? Es reconociendo que no tenemos esa justicia, que no somos dignos de presentarnos nosotros ante Dios tal como somos, que nuestra vida necesita el toque de la obra del Espíritu Santo. Y es por eso que hablábamos también que debemos ser transformados y recibir parte de esa naturaleza divina en nuestra vida. Y eso lo hacemos cuando reconocemos que no tenemos esa obra de Dios. Nosotros necesitamos esa justicia de Dios. Y Dios nos regalará cada día más. Los que dan lugar a Jesús en su corazón llegarán a sentir su amor. Necesitamos ese deseo de Dios, porque no tenemos eso en nuestra vida. Dios nos dará de su justicia, Dios nos dará esa transformación que necesita nuestra vida. Y hoy estudiamos nuestra lección para esta próxima semana, para este sábado: bienaventurados los misericordiosos. Y tenemos como texto de introducción el próximo texto del Sermón de la Montaña, Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordiosos, misericordia. Y tenemos ahora un poco la definición de misericordia. Ya en la introducción tenemos un pensamiento importante. El corazón del hombre es por naturaleza frío, sombrío y sin amor. Siempre que alguien manifieste un espíritu de misericordia o de perdón, no se debe a un impulso propio, sino a un influjo del Espíritu Divino que lo conmueve. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué podría entonces ser, cómo podemos definir misericordia según esta introducción? Aquí nos da elementos prácticos ahora de la misericordia. Bueno, entendemos que misericordia tiene que ver con el amor, porque dice que el corazón está frío de amor. Ese es exactamente el contrario de la misericordia, cuando no tenemos amor.
misericordia es un poco diferente de solo amor. Misericordia es también un amor específica que tiene más con el sentido de agape, de la amor divina, y que se relaciona no solo con la gente que me gustan, que son simpáticos, que son inteligentes, pero también se refiere a la gente con necesidad. Y eso especialmente los pobres, los enfermos, los rechazados de la sociedad. Esos son la gente que nadie quiere ser amigo con ellos, porque eso no parece beneficioso de ninguna manera. Entonces allá sí se demuestra la misericordia cuando nosotros sí tenemos amistad con esta gente y lo ayudamos también en acuerdo de las posibilidades que Dios nos da. Ya, muchas gracias. Vamos a estudiarlo en la lección en más detalles, en la parte práctica. Algo quizás importante de rescatar también aquí en la introducción: sin el influjo del Espíritu Santo que lo conmueve, ¿puede el hombre producir esa misericordia? Sin la obra de Dios, ¿puede realmente haber una misericordia de corazón? Quizás dejemos esa pregunta en pie y vamos a nuestro estudio. Dios es misericordioso. ¿Qué está presente en una persona en la que Cristo ha hecho su habitación? Según 1 de Juan 4 dice, ¿qué tiene esa persona donde Cristo mora en él? Tenemos el texto que dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y ahora si permanecemos en el amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué está presente entonces en esa persona en la que Cristo ha hecho su habitación? Interesante es que en una persona así se refleja el carácter de Cristo. Ya. Refleja la divinidad, refleja la perfección y esta amabilidad que Dios también tiene. Y eso es interesante, prácticamente es parte de la respuesta de la pregunta que hizo este pastor. ¿Cómo podemos tener esa misericordia? La única manera de tener misericordia es tener este Dios misericordioso en nosotros. Eso es la única manera, porque de una forma natural no podemos tenerlo, porque la forma natural nuestra, el corazón humano es egoísta, es concentrado en sí mismo, en el interés, en la prosperidad propia. Entonces los pobres, los rechazados, los enfermos, eso no trae ninguna atracción. Pero allá donde está el Espíritu Santo, donde está la presencia de Dios, este corazón sí tiene, refleja este tipo de carácter de la misericordia. Así vemos que, como decías tú, no es algo natural en el hombre buscar la misericordia, sino por lo opuesto, buscar su propio interés. Y la misericordia es buscar por el interés del demás, por el bien de los otros. Y para ello necesitamos, como tú decías, el carácter divino. El carácter, como dice aquí, ser ya parte de esa naturaleza divina, y lo vamos a hacer solamente si Dios mora en nuestra vida. Y llegaremos al punto, como coloca aquí el comentario de la sierva de Dios, que nos preocuparemos por salvar a otros y no condenar, y aún más, buscar a aquellos que no merecen la misericordia, porque también has tenido una vida apartado de Dios y aún más distante de nosotros. Pero interesante como coloca aquí la segunda parte. Al oír la súplica de los errantes, los tentados, de las míseras víctimas de la necesidad y del pecado, el cristiano no pregunta, ¿son dignos?, sino, ¿cómo puedo ayudarlos? Y es una pregunta interesante. ¿Por qué? No decimos, ¿será que merece que yo lo ayude? Y eso es nuestra reacción natural. Y la misericordia no. Ve en ellos una persona por la cual Dios también murió,
por la cual ha sido comprado por la sangre de Cristo y que merece también nuestra preocupación y nuestro esfuerzo, nuestra devoción. La pregunta 2, ¿por qué Dios se ocupa tanto de nosotros? O sea, ¿por qué Dios se ocupa tanto de mí, de cada uno de nosotros? Bueno, es una pregunta bien difícil, porque, ¿cómo decir? Es una pregunta que está relacionada a Dios y es bastante complicada la respuesta. Es el amor, pero en este caso, considerando los versículos aquí que tenemos en Éxodo 34, entendemos que la misericordia que Dios tiene en su carácter está reflejada en el plan de salvación. Dios se ocupa para nosotros porque es misericordioso. Y el pobre, el necesitado, el enfermo, el rechazado, prácticamente el muerto somos nosotros. Y Dios se preocupa de nosotros, los últimos del universo, se puede decir, los caídos, los más corruptos, se puede decir, es nuestra raza humana, y esta raza humana Dios, por su misericordia, la quiere salvar. Interesante que aquí coloca también la serie de Dios. Dios no es vengativo, no quiere castigar sino redimir. Pero la pregunta ahora también, ¿será que esa misericordia es incondicional para todos? Aquí en el texto nos coloca que Dios tiene misericordia a millares y perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Pero ¿será que es igual para todos? El texto aquí sigue diciendo que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Que nos habla tanto de la bendición, misericordia por millares, pero también unida a esto, como teníamos el anterior, el hambre y sed de justicia, el deseo o la solicitud de Dios, también aquí está unido en esto el reconocimiento de nuestra maldad y abrir nuestro corazón a ese perdón de Dios, a esa misericordia de Dios, a esa ayuda de Dios en salvarnos. ¿Ya? Sí. Bueno, considerando el contexto del capítulo 5 de Mateo, allá dice el Señor que el amor de Dios es increíble. Él da lluvia y sol y todo a todo el mundo, a los buenos y a los malos. De este punto de vista entendemos que la misericordia de Dios se extiende también a los que no lo conocen, hasta que ellos que lo rechazan, hasta que ellos que transgreden los mandamientos. El punto es que la misericordia de Dios se refleja en este caso de una vida temporal que nosotros tenemos aquí, y esta vida sí la podemos usar para salvar nuestra vida o para perderla. Podemos aceptar la misericordia de Dios, su plan de salvación y seguirlo, o podemos rechazar su misericordia y decir, ay, yo no la necesito esa misericordia. Como mucha gente dice, ¿salvarme de qué? Yo estoy bien, yo no necesito nada. ¿Y cómo me va a venir un Dios a salvarme? Yo no necesito salvación. Entonces va a venir el momento cuando entonces esta gente en la vida eterna no van a entrar porque ellos no quieren entrar. Eso es la situación tan triste que encontramos nosotros en este mundo. Ya. Nuestro título es Bienaventurados los misericordiosos, y el texto dice, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí tenemos misericordia recibiremos, y también nosotros comprendemos la misericordia de Dios y también la vivimos con los demás. Y es por eso que ahora tenemos que ir a la práctica, la misericordia en la práctica, nuestra próxima sección. Pregunta 3, ¿cómo definen y describen las Escrituras los actos de misericordia? Y tenemos el interesante ejemplo del gran siervo de Dios, Job. ¿Qué dicen las Escrituras sobre Job y su obra de misericordia? Bueno, hay muchas cosas aquí, muy interesantes los versículos. Dice aquí, porque lo librará
el pobre que clama, ayudará a huérfano, a la viuda, todo que fueron necesitados, rechazados por la sociedad también, ellos que no recibieron justicia. Entonces Job se preocupaba como una persona con mucha influencia, con una persona con riqueza. Entonces él se preocupaba para toda esa gente y no pasó ni uno sin este beneficio, sin tener la ayuda de Job. Y por eso, no sin razón, dice el Señor, o declara el Señor en este enfrentamiento divino, que hay una persona en la tierra justa, perfecta y todo. Y eso fue Job, porque dependiendo de su conocimiento, él sí decía todo que él sabía. Pero que yo quiero decir, porque se habla de la práctica, muchas veces la gente dice, eso no es mi trabajo, o eso no es mi don. Me recuerdo un día en la iglesia teníamos un miembro que fue prácticamente, no podía moverse, estaba inválido, con una silla de ruedas y todo. Y el hermano a veces pedía que otros hermanos lo ayudarían en el baño a limpiarse, porque él no podía, él solo no alcanzaba. Entonces hicimos nosotros una ruta de servicios, porque se empeoró su situación con el tiempo. Entonces, y fueron algunos hermanos que decían, mira, a mí no me pones en la lista porque yo no tengo el don de ayudar, no tengo este don. Y aquí también se refleja esta parte del egoísmo, o en la parte de la presencia de Dios. Si tenemos esta presencia en nuestro corazón, entonces la misericordia se va a reflejar. Pero si no hay, entonces sí, de verdad, no hay un deseo, no hay un deseo natural de ayudar a esta gente. Aquí vemos, gracias, la lista de necesitados es grande. Aquí mismo en el caso de Job hablaba de los ciegos, de los cojos, de aquellos que estaban huérfanos, de la viuda, de los pobres, de los que habían recibido injusticia. Se preocupaba por todos. ¿Y será que también hay hoy personas que han sido tratadas injustamente, que están en situaciones, en complicaciones económicas, o huérfanos? Vemos que también, y como dice la sierva de Dios, aquí nunca como hoy en día hubo una época cuando hubiera mayor necesidad de ejercer la misericordia. Nos rodean los pobres, los angustiados, los afligidos, los dolientes y los que están por perecer. Y ahí está en preocuparnos también, dedicarle un tiempo a aquel que necesita una terapia en la salud y demostrarles que realmente nos preocupamos por su bien, por su salvación, para ayudarles, que encuentren un camino para el dolor de su alma también y todos los pesares que el ser humano tiene. La pregunta 4, ¿cómo muestra Dios su amor y misericordia a los pecadores perdidos? Bueno, tenemos Juan 3:16, que es el versículo central del Nuevo Testamento, que Dios amó tanto la humanidad que, decidió a ofrecer su Hijo como un pago de nuestros pecados para la salvación y vida eterna. Pero en el mismo versículo dice que esta oferta o esta ofrenda se da para ellos que creen en Él. Entonces, si vemos el contexto, el próximo versículo dice que todo que no creen están
condenados. Ellos condenan su propia persona de esta manera por rechazar esta misericordia de Dios. Aquí vemos otra vez que misericordia y amor prácticamente son una misma cosa o una cosa muy semejante. El amor divina especialmente es muy parecida a la misericordia. Es increíble el acto que Dios hizo para nuestra raza caída. Y tenemos también el texto de Romanos 5:5 aquí, donde nos habla de que por el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí vemos tanto en la revelación de Cristo, como también en la obra del Espíritu Santo tocando y obrando en nuestros corazones y guiándonos. Es una obra de misericordia de Dios para nosotros. Dios no está obligado a dirigir al ser humano, pero en su amor también hace esta obra grandiosa de dirigirnos y mostrarnos la luz. Y me gusta mucho el comentario aquí de la sierva de Dios, donde también habla de elementos prácticos, las palabras de bondad, las miradas de simpatía, las expresiones de gratitud, serían para muchos que luchan solos como un vaso de agua fría para un alma sedienta. ¿Cuánto requiere dar unas palabras de ánimo? ¿Cuánto requiere dar una sonrisa? No es mucho lo que se nos pide, pero vemos cuán grande es la obra que puede hacer esta obra de misericordia, cuando quizás nos miran serios y preocupados, quizás en otros tipos de pensamientos, mostrarles que nosotros sí estamos preocupados por ello, que sí deseamos ayudarles. Y hay también aquí una ley natural, sembrando y cosechando. En esta bienaventuranza podemos decir que está esta ley: bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Y el que coloca la semilla de misericordia también alcanzará frutos de misericordia. Para bien o para mal, cosechamos lo que sembramos. Y aquí se nos coloca el texto de Salmos 41 en la pregunta 5, describir alguna experiencia vital real que demuestre esta ley. ¿Cómo podemos ver esta ley ahora en la vida práctica de misericordia? Bueno, encontramos en lo mismo versículo, en la misma bienaventuranza, que hay una ley de causa y efecto, una ley de acto y consecuencias. Y normalmente la gente conecta las consecuencias de los actos malos y siempre se recuerda de eso, porque eso es que duele, pero las cosas buenas uno como que se olvida o como que no lo considera tan importante. Pero aquí la Biblia dice que así como los actos malos tienen su consecuencia negativa, mucho más los actos buenos o mucho más la actitud, los actos de misericordia va a tener un eco y una consecuencia positiva para el hombre. Y que es interesante es que no solo esas consecuencias tienen que ver con nuestra vida aquí, terrenal, pero vamos a encontrar que estos actos tienen también unas consecuencias positivas en la vida eterna. Porque dice que ellos que son misericordiosos también van a recibir cuando en el futuro misericordia. Se está hablando del juicio de Dios, se está hablando del juicio cuando se decide prácticamente el caso de cada uno de nosotros, para vida eterna o para perdición. Claro, eso no significa que con actos de misericordia nosotros podemos comprar la salvación, porque eso es un peligro que quizá algunas religiones lo tienen en su contexto. Pero nosotros debemos entender que la misericordia es importante, los actos de misericordia es importante, no porque nosotros pagamos de esa manera nuestra salvación, pero porque de esta manera podemos glorificar el nombre de nuestro Señor. Podemos demostrar
que Él de verdad está viviendo, está demorando en nuestro corazón. Esa es la única forma que podemos demostrar la presencia de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Cómo podemos entender una persona que dice yo soy cristiano? Ah, está bien, una palabra, bueno. En la vista también bueno. Pero después, ¿qué pasa? Si la persona es muy inagradable y te ofende y todo eso, ¿qué vas a decir? ¿Qué cristiano? Por favor, ¿qué es esto? Por favor, ¿sí? Pero en contrario, si la persona tiene una actitud muy agradable, muy educada, muy amable, entonces está como un magneto, te está atrayendo, es como como dice el versículo también, como una agua para una persona que necesita. Entonces eso es que Dios espera que nosotros reflejamos la luz que Él tiene, la misericordia que Él tiene, que la reflejamos. Si no la reflejamos es porque no tenemos el Señor en nuestro corazón. Entonces sí, nuestra salvación es en peligro. Ya, no sabemos lo que será el día de mañana. Puede ser que nuestra vida esté muy bien hoy, pero ¿cuántas personas estaban tan bien y de un día al otro se destruyeron sus propiedades, el fuego, o de repente recibe una noticia de una enfermedad? Y en esos momentos, ¿cuánto desea uno unas palabras de bien? Una persona que se recuerde de uno y que venga y diga, aquí tienes, hermano. Pero si nosotros de nuestra vida no hemos sido agradecidos y no hemos sido misericordiosos con los demás, ¿qué vamos a esperar de recibir? Y es por esto de que justamente leía hoy en un artículo en los diarios, donde mencionaba una compañía en Australia con cientos de empleados, que después de muchos años de servicio, la dueña decidió cerrar su negocio y venderlo. ¿Y qué hizo? Vendió el negocio y a cada uno de los cientos de empleados le dio una parte del dinero que de la venta del negocio. Y me pareció interesante la obra de esa mujer. Y le preguntaron por qué lo hizo. Y la mujer le dijo, quiero dar una pequeña manifestación de mi gratitud a aquellos que sirvieron fielmente años en mi compañía. Eso fue una obra de misericordia. Aquellos también que hicieron una obra de servicio de corazón. También nosotros, cuánto más como cristianos debemos vivir constantemente pensando cómo poder hacer bien a aquel que lo necesita. Sí. Pregunta 6. ¿Qué dijo el apóstol Pablo sobre los que son misericordiosos y generosos? ¿Cómo son satisfechas sus necesidades? Vamos a leer eso porque es muy importante. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme de sus riquezas en gloria en Jesucristo. Resplandeció en las tinieblas luz y los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Aquí es una cosa, es una declaración extensa y maravillosa. Aquí no solo se habla del misericordioso, se habla del justo, se habla del bueno, del que da, del que tiene las riquezas de su fe en Jesucristo. Entonces entendemos que el misericordioso no solo va a obtener un beneficio en el juicio, pero en la tierra misma, aquí en nuestra vida, este misericordioso va a tener una bendición especial. Una bendición especial. Él va a ser conseguido con misericordia, él va a tener bien, él va a tener el asunto del juicio, va a ser todo bien, por lo cual nunca se resbalará, jamás. Entonces, otra vez llegamos al punto de las obras.
y la fe y cómo funciona eso. No es que uno jamás se va a resbalar, va a caer prácticamente jamás, porque él está haciendo buenas obras y por eso paga, como que paga la deuda, pero es porque cuando uno hace esas obras de Dios, él no se aparta del Señor. Está unido a Dios. Eso es. Uno no puede hacer esa obra si no tiene Dios a su lado. Imitar esa cosa es pesado. Uno se converta, no solo que no hay bendición, pero uno se como que entra en un fariseísmo y una amargura propia que no lleva a ningún lado. Pero la persona que es con Dios de una forma natural tiene ese tipo de vida, una vida bien ordenada, exitosa, misericordiosa, justa. Entonces no va a caer porque Dios no lo va a proteger todo el tiempo y lo va a bendecir. Ya, y es por esto que, quizás volviendo un poco atrás, el texto de Salmos 49, bienaventurados Dios también da su bendición, y es por eso que aquí dice en la nota, el que ha entregado su vida a Dios para socorrer a los hijos de Él, se une a aquel que dispone de todos los recursos del universo. Y entonces estamos unidos a Dios, y cuando también nosotros necesitamos de esos recursos, están a nuestra disposición. ¿Cómo se aplica esta ley aún a nuestros pensamientos? Esa ley ahora de misericordia, de estar dispuestos para ayudar siempre, para dar al necesitado. ¿Qué relación tiene con nuestros pensamientos? ¿Cuál será el efecto de los pensamientos pecaminosos también, los buenos y los malos? Esa pregunta es muy importante. Quizá algunos pueden decir que no tiene mucha relación con las otras preguntas, pero sí tiene, porque toda lección hasta aquí habla de los actos. Entonces se entiende que son los actos externos. Demostrar misericordia con el pobre, con el enfermo, entonces hacer cosas. Aquí llegamos al punto, ¿y qué pasa con los pensamientos, con los motivos, con las cosas internas del corazón, invisible? Entendemos que eso es el igual importante como los actos exteriores, porque el criminal que estaba en la cruz crucificado, él no podía hacer nada más, tenía solo la boca abierta. Y con esto, él, con las pocas palabras que él dijo, entonces, recuérdate de mí. Cuando vienes a tu reino, entonces él obtuvo la misericordia, él recibí este don. Por eso es importante que nosotros estamos llenos por dentro con el Espíritu Santo, no tratar de imitar por afuera una vida cristiana, pero por dentro lleno de odio y otras cosas negativas. Y es tal cual como el amor. Podemos decir que no es amor aquel solamente servicio externo, sino el que realmente parte del corazón. Y es por eso que acá dice, tal cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Que esa obra de misericordia no solamente son actos externos, yo tengo mucho dinero, entonces doy de lo que me sobra a los demás. No, tiene que ver con nuestro corazón, con la entrega, con nuestra preocupación, como colocaba antes, preocupación por salvar a los demás. Y esa preocupación comienza ya en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Estamos unidos a Dios y unidos a nuestro semejante. Y también cuando hablamos de la parte de los pensamientos pecaminosos, o damos lugar a nuestros pensamientos y seguimos en ellos, quizás en secreto, aunque Dios lo ve, pero llegamos a la última pregunta. Solo Jesús salva. ¿Cuál es el resultado de tratar de encubrir el pecado? ¿Cuál es el resultado de confesarlo y abandonarlo? Porque la pregunta siempre es cómo alcanzar esa misericordia. Estamos hablando aquí de bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Tenemos tanto la misericordia de Dios para con nosotros, como también nuestra misericordia para nuestros semejantes.
Y las dos son importantes vivirlas. Pero con respecto a, a la misericordia que te recibimos de Dios, aquí está ligado esto. Aquí tenemos un texto importante de Proverbios. Justo los niños lo han aprendido en la escuela hace unas semanas. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiese y se aparta alcanzará misericordia, que deben aprenderlo de los niños. Así es. Así. Pero no solamente los niños pedirle que pidas perdón, sino cuanto más nosotros adultos, no tratar de mantener solamente una vida externa, pero no estamos cargados de remordimiento y de problemas. ¿Será que recibiremos misericordia de Dios si tenemos una vida así? Así es, así es. Bueno, esconder es muy importante. Bueno, pensando de otro punto de vista, esta pregunta, especialmente del mensaje de la Odisea, en Apocalipsis. Allá enfrentamos la enfermedad de nuestro tiempo. Es que la gente piensa que están bien, pero están mal. Estamos mal, vamos a decir. Entonces, aquí está el punto clave de la misericordia, porque por el mérito de la misericordia podemos degustar, podemos ver la temperatura de nuestra espiritualidad también. ¿Tengo yo de verdad un deseo espontáneo de ayudar a los pobres, a los necesitados? ¿O me cuesta y necesito convencerme yo mismo a hacerlo para dar una buena impresión o cualquier otra cosa? O con Bill Gates, por ejemplo, que él da mucho dinero para, bueno, ganarse un nombre. Un nombre más grande, sí. O con Putin, que regaló $2 millones para salvar los tigres salvajes. Y cosas así que, bueno, es una cosa de noticias, una cosa de famosidad y todo, que no de verdad tiene mucho que ver con este don de misericordia que Dios nos da y que es una cosa espontánea y refleja en el momento cuando nosotros nos enfrentamos con los casos, ¿verdad? Dios nos ayude para que podamos, como dice aquí, confesad vuestros pecados los unos a los otros y orad los unos por los otros, para que seáis sanados, para que podamos tener la misericordia de Dios también. Abramos nuestro corazón a Dios, confesemos nuestras necesidades como veníamos estudiando el sábado pasado. Si tenemos hambre y sed de justicia, también recibiremos no solamente la guía de Dios, sino también la misericordia, el perdón de Dios. Pero con el propósito también para que lo practiquemos a los demás, que manifestemos ese carácter de Cristo para preocupación por los enfermos, por los necesitados, por los pobres, por las viudas, por los huérfanos, por los espiritualmente enfermos, que podamos preocuparnos, no para condenarlos, sino pensemos siempre cómo podemos ayudar para que se vuelva de su mal camino y que viva. Dios nos dé el Espíritu de Cristo y de ese carácter divino y de esa obra para poder disfrutar también de esa bienaventuranza de parte de Dios. Que recibamos también la misericordia de parte de Dios. Dios bendiga a todos nuestros hermanos, mi deseo y mi oración. Amén. Amén.